para que vayamos viendo un movimiento circular. Y ustedes se habrán dado cuenta que en un movimiento circular la rapidez siempre es constante. Sin embargo, la velocidad no. ¿Por qué? En un movimiento circular siempre va a haber una aceleración porque va a haber cambios de velocidad. Como por ejemplo aquí tengo esta pelotita. Al hacerla yo girar, vean que tiene una rapidez constante. Sin embargo, en cada punto cuando va girando, la velocidad va cambiando de dirección. Si yo suelto, esto saldría en línea recta. Lo que es el hilito representaría lo que es una fuerza y la aceleración que se llama centrípeta. Entonces vean, si tenemos aquí lo que es el círculo, tenemos un radio y tenemos aquí, podríamos representar aquí lo que es la velocidad, ¿ok? Si esa velocidad, vean que también está actuando una fuerza y por medio de lo que son los vectores, si nosotros hacemos por el método del paralelogramo, estaríamos haciendo, bueno, algo así. Entonces, el método del paralelogramo me indica que la velocidad iría en este sentido. Llegando a este punto, nuevamente la velocidad cambia de dirección y eso va haciendo así, cada uno va haciendo entonces que la velocidad, que la velocidad vaya tomando esa forma circular. Pero si se fijan, tendríamos acá otra velocidad, voy a poner derechito porque como queda toda checa, ¿vale? Tendríamos velocidades en cuanto a magnitudes iguales, pero van a ir cambiando de dirección. Entonces, al cambiar de dirección y sentido, estamos hablando que ya no son iguales. Ya habíamos visto la diferencia entre rapidez y velocidad. Tienen la misma magnitud, pero como van cambiando de sentido, ya son diferentes. Por lo tanto, si se acuerdan, va a tener una aceleración porque hay un cambio de velocidad. Acuérdense, la velocidad final menos inicial, o V2 menos V1 entre el tiempo. Esta aceleración en movimiento circular se le conoce con el nombre de aceleración centrípeta y se simboliza así, AC. ¿Okay? Ahorita esta no se va a mencionar mucho, pero sí es importante que lo tengan en cuenta para que vean que sí hay una velocidad, una rapidez constante, pero la velocidad va cambiando. Hay cambios de velocidad, entonces sí hay un movimiento acelerado. Para determinar estas velocidades se puede realizar de dos formas, que vendría siendo la forma lineal y la forma angular. ¿Ok? La forma lineal pues sería precisamente cuánto tiempo tarda en recorrerse toda esta circunferencia. Si recuerdan el concepto de velocidad, voy a poner aquí, velocidad decíamos que es el desplazamiento o distancia que recorre un cuerpo y el tiempo que tarda en recorrerlo. ¿Recuerdan? Distancia entre tiempo y sus unidades en metros sobre segundo. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de una velocidad lineal, tenemos que medirlo en metros sobre segundo. Entonces, en un movimiento circular sería ver cuánto tarda en recorrerse toda esta circunferencia. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos que medir la circunferencia de un círculo. Y si recuerdan, el perímetro de un círculo se determina, podríamos llamarle así, velocidad va a ser igual, podría quedar que en lugar de la D, podríamos llamarle el perímetro entre el tiempo. ¿Cómo se mide el perímetro de un círculo? Ponemos que es 2 pi por el radio.
entre el tiempo. Y el tiempo en que tarde en dar toda la vuelta se le llama en movimiento circular periodo, pero finalmente es un tiempo. Entonces, si se fijan, las unidades que vamos a tener, finalmente el radio es en metros y el periodo en segundos. Entonces también voy a tener las unidades de metros sobre segundo. ¿Okay? Esto es la velocidad lineal. La velocidad tangencial ya no va a ser en cuestión de perímetro de la circunferencia, sino estamos hablando de ángulos. Voy a borrar aquí. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, que de aquí a aquí llega este punto. Ahora tenemos aquí un punto. Y así. Entonces, se forma un ángulo. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que este ángulo, cuánto tarda en desplazarse durante todo lo que es la circunferencia. Entonces, ya no estamos hablando de perímetro, sino de ángulos. Y lo podríamos poner de la siguiente manera. Como, y lo simbolizan de hecho ya no como V, sino como W, que es la velocidad angular. Entonces la velocidad angular estaría dada por la cantidad de ángulos que recorre una circunferencia y el tiempo que se tarda. ¿Ok? Obviamente podríamos hablar de grados, pero lo correcto aquí es hablar lo que es la velocidad angular en radianes. Entonces vamos a ver qué es un radián para poder seguir con la explicación de la velocidad angular. Un radián equivale, fíjense bien, tenemos el radio. Un radián equivale a que este arco, esto se llama el arco, y lo simbolizamos con S, ¿vale? Que esta longitud de arco siempre va a ser igual al radio. Entonces podríamos decir así, que el radio es igual, ¿vale?, a lo que es el arco de esta circunferencia. Y podríamos llamar que el radio es igual a S. O bien que un radián, ya eso es lo que equivale al radián. El radián sería igual al radio. Pero entonces nos preguntaríamos que cuántos radianes habría en toda la circunferencia. Entonces tendríamos que, igual con el perímetro, dividirlo entre esos radianes, o sea, entre el radio. Y entonces me quedaría que sería 2pi por el radio, que es el perímetro, y ahora dividirlo entre los radianes, entre los radios. Y eso va a equivaler a toda la circunferencia, que en grados equivale a 360 grados. Si se fijan, entonces podemos eliminar los radios porque se están dividiendo, radio entre radio. Y me queda que 2pi radianes va a ser igual a 360 grados. Si yo divido esta parte de la ecuación entre 2 y esta entre 2, me quedaría entonces que pi radianes es igual a 180 grados. Sobre esta puedo ir sacando otras igualdades. Si yo le saco mitad de aquí, también le saco mitad y yo podría decir que pi radianes entre 2 va a ser igual a 90 grados. Si ahora esto lo divido entre 3 de este lado y esto entre 3, entonces me quedaría, y lo puedo seguir haciendo, pi radianes entre 3 es igual a 60 grados. ¿Okay? Entre 4, 45, entre 6, 30, y así lo podemos hacer. Pero con esta, desde la primera, podemos despejar y empezar a hacer lo que es, incluso con esta también, podemos despejar radianes para ver cuánto equivale un radián en grados,
Entonces despejamos radian y me quedaría dividir 180 entre pi, que da un valor aproximado entre 57.3 grados. Y ustedes pueden ir haciendo ahí sus conversiones. Pero bueno, teniendo ya en cuenta entonces que 2 pi radianes equivalen a los 360 grados, ya podemos aplicar acá lo que es la velocidad angular. Ya no lo vamos a medir en grados, sino en 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces decimos que esta velocidad angular sería igual a 2 pi radianes dividido entre el tiempo, que es el periodo. El 2 pi radianes equivale a todo lo que es todo el periodo. Por eso ponemos 2 pi, no pi radianes de 180 ni pi entre 2, sino el de 360. Equivale a todos los 360 grados. Entonces vean, de ahí obtenemos la primera expresión matemática. Estas dos se pueden expresar con función en la frecuencia, pero hay que identificar o diferenciar periodo de frecuencia. Voy a borrar allá. El periodo dijimos que es el tiempo que tarda un ciclo en dar toda la vuelta, ¿no? Eso es el periodo, nada más el tiempo que tarda en dar una vuelta. Pero la frecuencia es lo inverso, es decir, que cuántas vueltas se dan en un segundo, o cuántos ciclos, o cuántas ondas. ¿Sí? Lo vamos a trasladar a una onda longitudinal, que si un movimiento circular también se puede representar con ondas transversales. Entonces, voy a poner un ejemplo aquí de una onda. Y una onda, bueno, bien parejita, ahí un choca. Un ciclo completo es cuando da toda la vuelta, ¿sí? Cuando da toda la vuelta es cuando, como en el movimiento armónico, que va, viene y regresa a su posición original. Entonces sería esto: sube, baja y regresa a su posición original. Aquí sería lo que sería un ciclo. Nuevamente sube, baja, regresa a su posición original. 2 ciclos y hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Ok? Muy bien. Entonces supongamos que aquí esos 2 ciclos se tardaron un segundo. Entonces esta es la frecuencia. La frecuencia es que hubo 2 ondas o 2 ciclos en un segundo. Entonces la frecuencia serían 2 ciclos por segundo. El periodo es cuánto tarda una onda. Si se fijan, entonces aquí yo estoy dividiendo esta unidad. La unidad sería todo esto, de aquí a aquí. Esta es la unidad. ¿En cuántas partes lo estoy dividiendo? Como son 2 y yo nada más quiero esta parte, entonces estoy viendo que el periodo, el tiempo, sería dividir. Sería esta parte sería un medio, o sea, sería dividir el inverso. Entonces el periodo sería, ¿cómo expresarlo? Así, 1 entre f, por lo tanto sería un medio. Y el periodo también, la frecuencia también se puede expresar como el inverso del periodo, 1 sobre t. ¿Okay? Entonces, teniendo ya en cuenta eso, sustituimos en las dos expresiones tanto lo que es el periodo, que sería esta. Sustituimos el periodo, en las dos expresiones y veamos cómo queda. Okay. Vamos con esta primero. Entonces quedamos que la velocidad lineal va a ser igual a 2 pi por radio entre el periodo. Sustituimos, en lugar de poner periodo, ponemos
esto que es 1 entre frecuencia. ¿Okay? Entonces ponemos velocidad va a ser igual a 2pi por radio entre 1 entre f. Vean que esta parte es como una fracción y esto es como si yo tuviera un entero. Es como si yo tuviera, voy a ponerlo acá, como si yo tuviera 2 entre 1/2. Esto también se expresa, ustedes lo vieron más así, perdón, como 2 entre 1/2. Para que este 2 se vuelva fracción, yo le puedo poner un 1 abajo y sigue siendo 2. 2 entre 1 es 2. Y entonces, normalmente nos enseñaban a hacer estas divisiones de esta manera. Voy a poner así. Lo hacíamos así. 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. 4 entre 1, 4. Si se fijan, si yo le pongo el 1 abajo de este 2, estoy haciendo lo mismo. No lo estoy modificando, pero lo estoy volviendo fracción. ¿Por qué lo pongo de este lado? Para aplicar la famosa ley del sándwich y no hacer esto. Pero vamos a ver que me da el mismo resultado. La ley del sándwich es multiplicar extremos como si agarramos un sándwich y lo aplastamos. Entonces las capitas del pan, los extremos, los multiplicamos. Entonces sería este con el extremo, el que está hasta abajo. Si multiplicamos 2 por 2 me va a dar 4. Y luego lo vamos a dividir entre el producto de los medios, o sea, 1 por 1 y me da 1. Vean que me da lo mismo. Lo mismo vamos a hacer por acá con toda esta expresión. Vamos a aplicar la ley del sándwich. Entonces yo ya tengo esta fracción, le voy a poner aquí un 1 abajo. ¿Y cómo me quedaría? Extremos por extremos y medios por medios. Entonces me queda multiplicar este por la f y 1 por 1. ¿Ok? Entonces aplicamos y me quedaría que la velocidad lineal va a ser igual a 2pi por radio por la frecuencia. Entre 1 por 1, 1. Entonces, como es la unidad, no la pongo. Y de ahí sale. Entonces ya tengo las dos expresiones. La velocidad lineal o tangencial cuando tengo el periodo. Y la velocidad lineal o tangencial cuando tengo la frecuencia. Ahora hacemos lo mismo con la velocidad angular. Vamos a sustituir el periodo utilizando la frecuencia. Entonces hacemos lo mismo y decimos que la velocidad angular es igual a 2pi sobre, en lugar de t, ponemos 1 sobre f. Y aplicamos la misma ley del sándwich. Aquí le pongo un 1 abajo para que sea división de fracciones. Aplicamos ley del sándwich. Extremos por extremos, medios por medios. Y entonces me queda que la velocidad angular va a ser igual a 2pi por f. Y 1 por 1, 1, igual no pongo la. Y ya tengo, vean, se van a ocupar estas. Velocidad lineal con periodo, velocidad lineal con frecuencia, velocidad angular con periodo y velocidad angular con frecuencia. Entonces así es como de dónde salen estas expresiones matemáticas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para cómo aplicarlas y resolver la actividad integradora.